célula eucariota consta de tres partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, que contiene el material hereditario. Las células eucariotas se dividen en dos grupos: las animales y las vegetales. Las vegetales se distinguen de las animales por su mayor tamaño, por la presencia de cloroplastos y pared celular y por la carencia de centrosomas. Los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoos están formados por células eucariotas. La mayoría de células están cubiertas por una envoltura. Todas las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa. En las células animales con envoltura, esta recibe el nombre de glucocáliz y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales si atraviesan la membrana y periféricas si se encuentran en una de las dos caras. La membrana plasmática desempeña funciones como la regulación del paso de sustancias debido a su semipermeabilidad y la recepción de información del exterior. Participa también en el movimiento celular, así como en la absorción y expulsión de compuestos. Bajo la membrana celular se halla el citoplasma, conjunto de orgánulos celulares e hialoplasma, donde se realizan diferentes procesos metabólicos. El centrosoma es un orgánulo propio de las células animales compuesto por dos centriolos. Participa en la división celular y en la formación de los orgánulos del movimiento, cilios y flagelos. Las mitocondrias contienen unos enzimas en sus crestas que permiten la respiración celular. Las funciones de transporte, síntesis y almacenamiento las llevan a cabo coordinadamente diferentes orgánulos. El retículo endoplasmático liso y el rugoso, al que se asocian ribosomas que sintetizan proteínas, son canales de transporte en los que se forman los peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Además, transportan otras vesículas al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y la defensa de la célula. Inmersos en el hialoplasma se encuentran las vacuolas, que almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Los plastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Entre ellos destacan los cloroplastos, en los que tiene lugar la fotosíntesis. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear, que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma, que corresponde al quinto y último nivel de compactación. El ADN es el portador del mensaje genético de cada individuo. Se encarga de transmitir de generación en generación toda una serie de características morfológicas y fisiológicas. El ácido desoxirribonucleico se halla en el núcleo de cualquier célula de los seres vivos. La estructura molecular del ADN
es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos. Estos se componen de la desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Ambas cadenas se unen por puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Debido a la complementariedad existente entre estas bases, la adenina solo puede unirse a la timina y la citosina a la guanina. A partir de las múltiples combinaciones posibles entre estas cuatro bases nitrogenadas, se estructura la información genética de cada individuo.
Hay en realidad 4 etapas del ciclo celular, G1, S, G2 y M. Una quinta etapa, G0, que es donde la célula se queda indefinidamente hasta que el ciclo celular comienza de nuevo. Puede que algunas células nunca dejen la etapa G0, otras se dividen tan rápidamente como las células de la médula ósea, que se pueden saltar la etapa G0 por completo. Las células comienzan su ciclo al entrar a la interfase. En esta etapa, la célula se prepara para la división duplicando el ADN. La interfase incluye las etapas G1, S y G2. En G1, la célula sintetiza ADN y proteínas y aumenta los organelos y los elementos del citoesqueleto. Los cromatides consisten en tubos delgados y largos mezclados en el núcleo. S es la etapa de la síntesis. El ADN se duplica junto con los centriolos, que son estructuras pequeñas hechas más que nada de microtúbulos, que se asocian con los cromosomas de ADN. Los cromatides comienzan a enrollarse de manera que quedan más cortas y gruesas. En la etapa G2, el ARN y las proteínas son sintetizadas, donde también existe una lectura de prueba. El ADN duplicado en la etapa S es revisado por si existen errores. Si algún error es encontrado, la célula lo repara o recibe la señal para autodestruirse, llamada apoptosis. La diferencia entre G2 y G1 es que en el G1 el ADN y las proteínas son creadas, mientras que en G2 son el ARN y las proteínas. En la etapa M, la célula se divide en 2 células iguales, dividiendo su núcleo, mitosis, y citoplasma, citoquinesis. En más de 5 etapas diferentes, los centriolos separan a los cromosomas y la célula se divide en 2. Primero, durante la profase, los cromosomas duplicados aparecen y se dividen exactamente a la mitad, llamados cromatides unidos por ejes, llamados centrómeros. La membrana nuclear desaparece y el huso mitótico se forma en el citoplasma, irradiando desde los 2 centriolos situados en polos opuestos de la célula. En la metafase, los husos mitóticos jalan a los centrómeros, alineándolos en el medio o el plato ecuatorial de la célula. Los 2 cromatides son claramente visibles en esta etapa. Durante la anafase, los centrómeros se separan llevando consigo a sus hermanos al lado opuesto de la célula. Al término de la anafase hay 46 cromosomas en cada lado de la célula. Cuando los cromosomas se separan, cada hermana es considerada como un nuevo cromosoma. En la telofase, una membrana nuclear se forma alrededor de cada grupo de 46 cromosomas. Los husos mitóticos desaparecen y los cromosomas se desenrollan. La citoquinesis da lugar y el citoplasma se divide en partes iguales, por lo tanto, se forman 2 células hijas idénticas. Cada célula nueva se traslada de nuevo a la etapa G0 y está lista para comenzar de nuevo el proceso. Los cromosomas son los portadores de nuestros genes, que a su vez contienen la información hereditaria que se transmite de padres a hijos. Los cromosomas que se localizan en el núcleo de las células están formados por largos filamentos de ácido desoxirribonucleico, ADN, densamente compactados y unidos a proteínas. Cuando una célula va a dividirse, los cromosomas se duplican para poder distribuir equitativamente la información genética que contienen a cada una de sus 2 células hijas. A partir de este momento, cada cromosoma tiene esta información duplicada en 2 cromátidas idénticas o hermanas que están conectadas por el centrómero, el cual divide al cromosoma en un brazo largo y otro corto. En el proceso de división celular, las 2 cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y se reparten de forma equitativa en cada una de las células hijas. Este proceso de la división celular se llama mitosis y consta de distintas fases hasta conseguir la formación de 2 células hijas idénticas, cada una con 46 cromosomas. En la especie humana, estos 46 cromosomas están contenidos en el núcleo de cada célula, excepto en el gameto masculino o espermatozoide, y en el femenino u ovocito, que contienen 23 cromosomas cada uno.
la unión de los dos gametos en el proceso de la fecundación dará lugar a una célula de 46 cromosomas o cigoto que originará un nuevo individuo. El proceso de división celular que da lugar a los gametos es diferente al del resto de las células del cuerpo. Los gametos se dividen por un proceso especial denominado meiosis. Las células germinales que son diploides, es decir, con 46 cromosomas, sufren dos divisiones sucesivas. En la primera división se separan los cromosomas homólogos. En la segunda división se separan las cromátidas, dando lugar a células hijas con un número haploide de cromosomas en cada una de ellas, es decir, 23. La diferencia esencial entre la meiosis masculina y la femenina es que en la masculina por cada célula que inicia el proceso se obtienen 4 espermatozoides, mientras que en la femenina se obtiene un solo ovocito. El cariotipo es la ordenación de los cromosomas en parejas de homólogos, paterno y materno, en orden decreciente a su tamaño. A cada pareja se le otorga respectivamente un número del 1 al 23 y además existen los cromosomas sexuales X e Y que determinan el sexo del individuo, siendo XY en el hombre y XX en la mujer. En los cromosomas se encuentran los genes que determinan las características que manifiesta el individuo. Las células que forman los tejidos de plantas y animales son eucarióticas, es decir, tienen un núcleo bien definido en cuyo interior se encuentran los cromosomas. Todas estas células, que son a las que nos vamos a referir, constituyen la mayoría de los seres vivos y están formadas por 3 elementos básicos: núcleo, citoplasma y membrana. Alrededor del núcleo está el citoplasma, una especie de líquido viscoso en el cual flotan una serie de orgánulos que cumplen funciones determinadas dentro de la célula. En la parte más externa hay una fina membrana por donde entran las sustancias que sirven de alimento a la célula y salen las sustancias de desecho.